He visto el amor en su condición más exigente, cuando nada puede parar a la naturaleza y su curso cruel. Les he visto llorar abrazados a un tiempo que no es tiempo ni nada, solo retazos intrépidos de vida fugaz, ajenos a mi mirada y a la causa de su drama inevitable. Para la docena global de Radio Internacional y Radio High de Buenos Aires, nada de lo humano nos es ajeno. Cuando hablamos de lo humano, y en este programa solemos hablar de la vida, también hablamos de la muerte. La relación entre la vida y la muerte es una relación complicada, y esto forma parte de nuestra existencia. Por tanto, es la primera vez que en este programa vamos a hablar de la vida hablando de la muerte, o de la muerte hablando de la vida, o, según decía una mística, muerte que das vida, muerte que es vida. Vamos a conversar en esta mañana de sábado, cuando la primavera quiere despuntar en el horizonte de Madrid, en el horizonte de nuestro tiempo, de nuestro hemisferio, con una persona que, acompañando a la muerte, siembra vida. César Cid, muy buenos días, César. Buenos días, Francisco. Encantado de saludarte. Bueno, César es una voz para la radio, para la historia de la radio, digo, porque has dedicado gran parte de tu vida a este medio de comunicación, ¿no? Esto suena como muy mayor. Esto es a juventud acumulada, César. Bien, sí, así es. Bueno, César ahora, tengo que decir que es diácono. No sé si tendremos que explicar qué es eso de diácono en una cultura secularizada como la nuestra, una sociedad secularizada, pero además es counselor, vamos a utilizar la dicción inglesa, ¿no? Especializado en duelo y atención espiritual al final de la vida. Coordina la atención espiritual en la unidad de cuidados paliativos de la Clínica Hestia de Madrid y acaba de publicar un libro que es una delicia. Es una joya, además está perfectamente editado, titulado Mientras vivas, historias de acompañamiento al final de la vida. César, una vida dedicada a acompañar los momentos finales de las personas es una vida abierta a la esperanza. Es una vida abierta a la esperanza, es una vida llena, es una vida plena y es una vida reconfortante, porque tú lo anticipabas en esa introducción tan bella que has hecho, ¿no? En el entorno de los cuidados paliativos, en el entorno de la enfermedad al final de la vida, hace mucho tiempo que quienes saben de esto decidieron reestructurar el lenguaje, porque el lenguaje puede ser maravillosamente poético o tremendamente dañino, ¿no? Moribundo, terminal, ese tipo de epítetos calificativos, lo que hacen o lo que hacían de alguna manera es que en el a priori considerásemos a ese enfermo ya como alguien que no tiene nada que hacer en la vida. Y la vida, como tú sabes, y desde quizá la visión del creyente, es el todo de la existencia de una persona hasta el último suspiro, hasta el último latido del corazón. Y en este entorno, te decía precisamente, no solemos hablar de muerte, sino de vida. Hombre, la muerte es una realidad compleja, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados, cada vez estamos más alejados de una reflexión sobre la muerte. Cada vez nuestra sociedad evita más todo lo que tiene que ver con la muerte, quizá por una especie de afición, de adicción a la vida probablemente falsa, ¿no? Hoy es complicado hablar de la muerte, ¿no? Yo retomaría lo que Philippe Arles, creo que en un libro fantástico, dejó dicho en cuanto a su visión de por qué Occidente hace con la muerte un tabú y por qué Occidente esconde la muerte. Él lo radicaliza en el momento de la industrialización, sobre todo en Occidente, donde el mundo rural va desapareciendo y el entorno de la muerte se convierte en algo que en la ciudad no interesa. Es decir, vamos alejándonos de la muerte de manera que llegamos a vivir como si no fuéramos a morir. Es algo que le pasa al vecino, a un conocido, a alguien que pasaba por ahí y tuvo un accidente. Y de esta manera el hombre va haciendo que su existencia se vea desprovista de la integración de la muerte en la vida, ¿no? Como hacen los orientales. Desintegrar la muerte en la vida hace que vivamos con miedo. Integrar la muerte en la vida hace que coherentemente disfrutemos cada minuto
no desde el punto de vista del hedonismo, pero sí del realismo más auténtico, en el que mañana o quizá dentro de 10 minutos no sabemos si vamos a estar aquí, ¿no? La visión de Occidente es esta. El trabajo que se hacía en el ámbito rural del luto, de la vida a partir de la muerte, era magnífico, porque los niños corrían alrededor del difunto y se normalizaba la relación con la muerte de una manera tan natural, que para que creciera ese entorno lo veía hasta hace quizá 4 décadas, ¿no? 3, 4 décadas, como algo natural. El dolor, la expresión del dolor es inevitable, pero lógicamente cuando se naturaliza, cuando se hace normal, cuando se normaliza, uno lo interpreta como algo propio de la vida, crece con ello. Sin embargo, ahora huimos no solo de la muerte, de la enfermedad y sobre todo del dolor. Y claro, el dolor hoy por hoy es algo que no es preocupante, porque el dolor se puede paliar. Tenemos técnicas maravillosas, pero amigo, el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento hay que trabajarlo. Pero fíjate, las contradicciones culturales de nuestra cultura respecto a la muerte, ¿no? Evitamos todo lo que es que tiene que ver con la muerte, con esa cultura de la muerte, la queremos incluso recluir, reducir. Vamos a los tanatorios y los tanatorios parecen hoteles de 5 estrellas, sí, lugares confortables. Eso es una evidencia estética incluso, ¿no? Pero después nuestro cine está sistemáticamente volviendo sobre la muerte, las causas de la muerte, el problema de la muerte. Te podría citar ahora alguna de las series que más me ha impresionado últimamente de ficción norteamericanas, como Leftovers, donde desaparece el 2% de la humanidad de la noche a la mañana, y además eso genera una serie de mecanismos psicológicos. O los vampiros, el momento después de la muerte, ¿no? Una vida plena, una vida digna, es una vida que tiene que tener en cuenta este fenómeno tan evidente. Sin duda, tú has citado el cine, pero yo te diría, ¿y la literatura? ¿Y los rusos del 19? Sin ellos no conoceríamos el espíritu del hombre contemporáneo. Y sin embargo, ¿cómo privarías a Dostoyevski de la muerte? En sus relatos, en su visión de la vida, en su visión de lo cotidiano, de lo más sencillo, de la vida normal, de cada momento cotidiano. El cine y la literatura no pueden dejar de hablar de la muerte, porque además la muerte vende. Instrumentalmente la muerte vende desde el punto de vista creativo, y la muerte tiene un punto morboso en función de este tipo de recursos de los que hablamos. Sin embargo, en lo personal, y cuando llega el momento de pensar que esto va a suceder, nos rompemos, atacamos, entramos en una burbuja cíclica que es una bomba emocional que puede estallar en cualquier momento, y que hace que no solo no disfrutemos, sino que privemos al que se va de la posibilidad de perdonar, de perdonarse, de estructurar su final, de cerrar su vida diciendo: confieso que he vivido, y de decir a los que han estado al lado: ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de esto? Perdóname, esto no debería haberlo hecho, pero me voy muy bien porque realmente, insisto, confieso que he vivido. La forma como morimos permanece en la memoria de quienes nos amaron. Esta es una frase de la fundadora del movimiento Hospice. Sí, Cicely Saunders. Cicely Saunders, ¿no? Sí. Explícanos qué es este movimiento, qué es lo que pretende este movimiento. Bueno, el movimiento Hospice es un movimiento que surge en Inglaterra después de que las grandes comunidades religiosas iniciasen los centros de caridad. Digamos que es el primer movimiento a partir de los movimientos religiosos, en los que de manera privada hay personas interesadas, libres, generalmente gente vinculada al mundo de la medicina, como es ella, que ella primero es trabajadora social, es una persona que está enferma toda su vida, después estudia enfermería y estudia medicina. Ella se definía como una enfermera que estudió medicina, porque adoraba la labor enfermera. Y ella observa en un hospital de crónicos que, por el uso de la morfina, veía personas con patologías tremendamente limitantes, pero felices, con una sonrisa tremenda, con unos tumores bestiales, un aspecto físico lamentable, pero sin dolor. Y dice: uy. Desde el punto de vista de la visión cristiana del acompañamiento, retoma ese concepto de hospitalidad cristiana y crea Saint Christopher, Saint Joseph y Saint Christopher.
San Christopher, que se mantiene en pie en Londres como el primer hospice que se creó con la vocación de acoger la vida al final de la vida. Es decir, de trabajar con la persona de manera respetuosa para que su vida tenga sentido hasta el último suspiro. Y nacen los cuidados paliativos de manera formal. La gran pregunta me la vas a hacer, te la contesto antes. ¿Qué no son cuidados paliativos? Aquellos cuidados puramente técnicos o tecnificados que no tienen en cuenta el estado en el que la persona necesita tener un mínimo nivel de conciencia. No sirve que yo te quite el dolor a base de fármacos. No sirve que si más te duele te dé más fármacos. Sirve que entienda que necesitas tener un mínimo nivel de conciencia para hacer lo que antes decíamos, cerrar tu vida. Y esto lo hace como nadie, Cicely Saunders. Empieza a trabajar en ello, empieza a trabajar en las dosis de morfina, a combinar ese estado mínimo de conciencia y a permitir que vaya un perro a una clínica donde el paciente necesita despedirse. A permitir que determinadas cosas que no son una visión de lo clínico hasta entonces empiecen a funcionar. ¿Por qué? Porque ella habla de una cosa que llama dolor total. Y dice, como Kubler-Ross dice en su momento, la muerte no existe, Cicely Saunders dice, el dolor hay que verlo desde una perspectiva holística, total. Percibimos un dolor total, con lo cual hay que implementar una forma de trabajar interdisciplinar que cubra y cumplimente lo necesario en todos los ámbitos de la vida de la persona, biopsicosocial. Y empiezan, de alguna forma, a crearse las primeras unidades. Ya existían algunos intentos en otros puntos del mundo, pero formalmente lo que llamamos el movimiento hospice. El hospicio es ese lugar donde se recoge a una persona que está enferma, incurable, y donde se le acepta tal cual es, sin preguntarle nada más. Ese acompañamiento hace que, de alguna forma, el componente espiritual sea muy importante, ¿no? Espiritual, no necesariamente religioso, ¿eh? Yo he estado durante 9 años aquí en la Comunidad de Madrid, en el grupo de formación, acompañando a la que era hasta hace muy poco coordinadora de paliativos. Hemos hecho jornadas de espiritualidad. Hemos comprobado cómo es algo que todo el mundo acepta, porque entiende que el ser humano se distingue del resto de creación por tener la capacidad de preguntarse las razones de las cuestiones fundamentales y universales, y que atender el sufrimiento, no la enfermedad, requiere de personas capacitadas de acoger y acompañar, independientemente de su profesión: médico, enfermero, trabajador social, psicólogo, agente espiritual. ¿Cómo funciona? Así, un equipo interdisciplinar acoge a esa persona, entiende su historia vital y en función de lo que necesita y cómo lo necesita, empieza un trabajo. Estamos conversando en la Cena Global de Radio Internacional y Radio High de Buenos Aires con César Cid, autor del libro Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida, de Colima Books. César, claro, hay un tótem y un tabú. Es la palabra mágica, parece ser ahora, para la sociedad. La palabra mágica y para los medios de comunicación. Yo no sé cómo calificar esta salida, es eutanasia. Ya. Bueno, está muy claro. Eufemismos absurdos que cobran forma de una manera que todavía no podemos comprender, y España, que somos lo más sui generis. Entonces, lo que pasa aquí no pasa en ningún sitio, Paco. Es tremendo, ¿no? Eutanasia quiere decir morir bien. Y si hay una buena muerte, es la que precisamente en el siglo XIX plantean elementos o entornos de la Iglesia cuando hablan de, pues, el ars moriendi, que tú conoces, ¿no? La eutanasia, allá donde hay entornos de cuidados paliativos, no tiene solicitudes. ¿Por qué será? Porque la persona se siente cuidada y atendida, porque no tiene dolor, porque sigue siendo quien es y dirigiendo su vida, porque tiene esperanza de no sufrir, porque puede seguir sintiéndose amado, y así estaríamos toda la tarde, ¿no? No tiene sentido pensar que alguien que puede cerrar su vida desde una enfermedad y prolongar aquello que entiende que es importante para él y para los suyos, que pida directamente que acaben con él. César, pero las historias que aparecen en los medios de comunicación son otras. Ahí hay una agenda selectiva, ¿no? Sí. Vamos a ver esta historia, todos recordamos la historia de Ramos Pedro, todos recordamos historias recientes. Y además, no solo hay una historia, hay una narrativa, porque hay unos argumentos emotivistas, ¿no? Sí,
Pero vemos que también hay un gran sector, esto está muy sectorizado y tremendamente, y hablo de la bioética, polarizado. Y entonces la bioética tiene muchos matices. No es solamente lo que ahora consideramos pro vida o contra vida, o defensores de la vida, o hablando del aborto, hablando de eutanasia, todos estos temas. Yo creo que en España somos capaces de hablar de todo, cualquiera y a cualquier momento, sin tener información. Y de esto hay una tremenda desinformación. La prueba la tienes con algo que se llama sedación paliativa. Qué barbaridades las que he leído. Qué barbaridades. La sedación paliativa es un tratamiento que no acorta la vida, que baja el nivel de conciencia. Y que lo que hace es que la persona no sufra, no tenga dolor y pueda seguir, como decía, mínimamente manteniendo su vida y relacionándose con los suyos. Bueno, pues ya hay personas que a partir de la ley aprobada en Madrid, de todos estos recursos, piensan que van a poder llegar a un sitio, van a poder dar a un botón para decir, me lo cede. No. Que no se va a morir porque lo cedemos, ¿vale? Que en una situación de últimos días, una situación preagónica, es perfectamente coherente la sedación paliativa. Pero no es una forma de acabar con la persona. Y la eutanasia, pues es una visión de la vida llevada al límite, en la que por alguna razón se ha extrapolado una visión a veces progresista, otras no, yo creo que incomprensible, porque la gente creo que no ha reflexionado lo suficiente para entender que algo así es posible. Yo no digo que no haga casos como Ramón San Pedro, yo no digo que esto no sea posible, y por supuesto, ahí está la legislación, y mientras haya leyes, nosotros seremos meros observadores. Pero quienes trabajamos el sufrimiento y el dolor, vemos cómo hay tan poquísimos casos respecto a todos los demás, que sufriendo, sabiendo que mueren con dolor, con angustia, con una angustia existencial tremenda, incluso con una agonía difícil de articular, porque no siempre el tema técnico favorece que una persona esté perfecta, ¿no? Pues hombre, yo creo que no se puede generalizar. Yo escuché hace poco en la radio que si tuvieran fuerza para llevar este debate a nivel parlamentario, no sé de qué manera decían, todo el mundo estaría de acuerdo. Pero es que no todo el mundo está informado en qué consiste la eutanasia, tal cual lo plantean países que ya la han puesto en marcha, donde se dejan de invertir en recursos sociosanitarios para personas a partir de cierta edad, donde la visión clínico-asistencial demanda un planteamiento muy distinto al humanista que hemos conocido toda la vida en la medicina, y sobre todo donde yo creo que si cada uno se pusiera en su piel, si cada uno tuviera el ejercicio de empatizar con una situación así, veríamos cómo los que opinan tan libremente opinaban de otra manera, ¿no? César, mientras vivías, ¿es un libro que has escrito como descargo de conciencia? No, para nada. No, para nada. Es un libro que está lleno de historias, tengo muchísimas más, de personas que después de acompañarlas me pide el cuerpo escribir, porque yo me expreso escribiendo o grabando mi voz o contando cuentos. Y son historias que yo he necesitado escribir en agradecimiento a ellos. La mayoría no llevan su nombre, algunos sí. No todos los acompañamientos son iguales, pero todos tienen un gran vínculo, ¿no? Y en ese vínculo sobre todo está el agradecimiento. El agradecimiento por haber confiado en ti, haberte acogido, haber abierto su corazón. Y bueno, una de las formas también de orar es escribir, expresando lo que dice el corazón y dejándolo ahí, ¿no? No es un tema de conciencia, es un tema de necesidad. Quizá yo más lo definiría como una verdadera necesidad. ¿Qué es un counselor? Un counselor es un consejero. El counseling nació con el coaching, y el counselor es una persona adiestrada, es un terapeuta que no es psicólogo, ¿vale? No es adiestrada en el counseling o relación de ayuda, que es una terapia que nació desde la psicología humanista, a partir de gente como Carl Rogers o Karkuf, que defendían que todo el mundo podía ser capaz de sacar de sí mismo mecanismos para salir adelante ante una crisis o ante una dificultad. Hay países donde la gente por un duelo o por una situación no patológica o no psicológicamente grave acude a un counselor antes de acudir a un psicólogo, o acude a ambos, ¿no?
El counseling se aplica a todos los ámbitos de la vida, educación, social, por supuesto espiritualidad y todo lo demás, y yo lo hice, bueno, pues para aprender a acompañar a estas personas. Lo que te faculta sobre todo es en habilidades de comunicación, de cómo relacionarte con quien sufre y de evitar decir cosas que por paternalismo también muy propio de nuestro país decimos que no sirven para nada. En tu libro Mientras vivías hay historias, como tú me hubieras dicho, unas con nombre, la mayoría sin nombre, ¿no? ¿Cuál es la que más te ha costado escribir? No me ha costado ninguna, me ha costado publicar. Me ha costado publicar. Claro. No, pero no publicar el libro, publicar esa historia, entiéndeme. Sí. No, escribir no, afortunadamente o desgraciadamente, porque habrá cosas ilegibles, escribo con facilidad y no me cuesta nada. Sobre todo porque en la entraña de lo que vivo está lo que siento, y como verás, tengo una tendencia fácil a la prosa poética y enseguida se me va, ¿no? Quizás excesivamente emotivo. Me ha costado no publicar algunos textos que no quería que se leyesen todavía, porque quizá yo no estaba preparado a hacerle eso a esa persona, ¿no? Aunque no venga el nombre, pero sí es algo que tiene que ver con el enfermo y conmigo y con Dios. ¿Hay alguna historia que te ha marcado especialmente? ¿Qué puede decir que es un antes y un después? Pues Esperanza y el desapego, se llama el título. Esperanza es una enfermedad de la que siempre hablo. Esperanza va una foto en mi móvil y en la presentación pues invité a su familia, porque a mí Esperanza me enseñó a vivir. Y es una enfermedad que hasta el último momento de su vida, hasta la tarde que murió, estuvo animándome a mí, animando a otros, enseñándonos que vivir es un regalo, que la vida es una oportunidad. Y con una frase suya que siempre utilizaré: no dejes de vivir. O sea que la reflexión y el acompañamiento es un aliento de esperanza. Sin duda. Sin duda. ¿Cómo educar a la sociedad en esto? Porque me parece complicado, ¿no? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones? ¿Quién educa hoy en nuestra sociedad a esta forma de entender la vida? Bueno, quizá habría que implementar algún tipo de asignatura. Pero me preocupa mucho ahora que vemos que nos están quitando la filosofía, que nos están quitando las asignaturas que nos enseñan lo que otros han llegado a pensar, ¿no? A partir del sufrimiento, el contacto con el sufrimiento hace que uno se renueve como persona. Yo lo que diría a todo el mundo es que experimente con el sufrimiento, que no huyan del dolor de otros ni del suyo, que lo acometan, que lo acojan, que lo trabajen, que lo lloren, pero que piensen que él también va a sufrir. Es una cosa tremenda cómo iguala el sufrimiento. Puedes ver a uno con muchísimo dinero que te dice: me muero y mi dinero y mis coches. Esto me lo han dicho. Entonces, esto es real. No voy a decir el taco, lógicamente, el calificativo. Sí. Y gente tremendamente humilde que no está aferrada a nada, que también le cuesta muchísimo morir, ¿no? Yo diría a la sociedad que con que acompañasen a los enfermos de sus familias, de sus amigos, y les dijeran hasta el último momento lo importante que ha sido su relación con ellos, sería más que suficiente. Y sobre todo, Paco, escuchar. Necesitamos aprender a escuchar. Lo que nosotros llamamos en este entorno del counseling la escucha activa. Escuchar no es oír. Escuchar no es cruzar los brazos, esperar y mirar al reloj. Escuchar es entrar desde la empatía al corazón del otro y saber hacerle sentir que estás ahí y que estás ahí por él. Nadie se acostumbra a la muerte, ¿no? No, porque digo en un texto que nadie nos enseña a morir. Y es tremendamente bello, aunque pueda parecer una barbaridad, porque es un misterio. Y el misterio no puede dejar de serlo. Solo el misterio explica el misterio, decía un clásico. Esta semana en Madrid, y alguien, cuando le he dicho, pues voy a entrevistar a César, y me ha dicho: oye, pregúntale cómo hacemos para asimilar, para aceptar, para entender, para acompañar. Ha habido el fallecimiento de estos dos chicos jóvenes. Quizá en mis entornos ha habido mucha gente que yo conozco, que les conocía, y que se cayeron de un ascensor del 9º piso cuando acaban de terminar el bachillerato, estaban celebrando una fiesta, tenían los exámenes de... ¿Cómo se llama ahora? La selectividad. Es tremendo. Ahora 2 años me pidieron un trabajo para un colegio para ayudar a los chavales a entender y a trabajar el duelo, la pérdida en el aula, ¿no? Porque los profesores tienen grandes dificultades para hacer algo así. Y yo me gusta mucho la creatividad y la ambigüedad, lo llamé: ¿qué cielo
con interrogaciones, ¿no? Gente como Consuelo Santamaría nos han enseñado que acompañar con palabras, con frases hechas, no sirve absolutamente para nada. De hecho, hay infinidad de traumas que surgieron en niños que perdieron un ser querido y nunca les permitieron llorar y hacer ese duelo. Y un duelo congelado, un duelo prolongado, un duelo encapsulado, tiene muchos términos, es tremendo porque es algo que no va a permitir a esa persona desarrollarse como persona. El duelo tiene que procesarse, por muy doloroso que sea. ¿Qué decir a la gente que acompaña a estos chicos? Decir que no hay nada más duro que perder un ser querido. ¿Que cómo se acompaña esto? Con mucho respeto, con mucha tolerancia y mucha paciencia. Y siempre al lado de la persona, sabiendo que estás ahí, permitiéndole en todo momento cualquier expresión, cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo cualquiera. Permitiéndole que dé pasos lentos pero firmes en un proceso en el que el alimento ha de ser el recuerdo sano y aquello que puede potenciarse desde la cercanía, conociéndole, ¿no? No son los mejores los padres para acompañar al dolor, no son los mejores los amigos. Hay que ver especialmente cómo son ellos, ¿no? Qué grado de maduración y sobre todo qué tipo de abstracción pueden hacer del concepto de la muerte a su edad, ¿no? La adolescencia y preadolescencia es la peor etapa para el duelo. El concepto de muerte está claro, pero sin embargo la vida no ha empezado a explotar y experimentarse de una manera central en la existencia, con lo cual, aunque entiendan la muerte, aunque saben de qué va, la frustración es tremenda, ¿no? Un niño que no abstrae es tremendamente curioso, te pregunta, y desde abajo está enterrado, escucha, y puede beber agua, y le pican en los gusanos, ¿no? Te hacen preguntas tremendas. Pero no sé qué pueden hacer porque yo no les conozco, debería conocerles un poco. Sí sé que no pueden hacer. No pueden evitarles expresar el duelo, no pueden o no deben limitar todo aquello que para ellos sea una despedida. No pueden evitar ningún tipo de ritual. Es fundamental hacer un ritual, creyente o no. Y sobre todo, trabajar que en la despedida cada uno de los que han sido personas importantes para ellos tengan algo que ver, participen, aunque sea con una piedra, con una mano, con una lectura, con un gesto. Es importantísimo, Paco, que cuando alguien se va podamos tener la convicción de que se lleva algo nuestro. César Cid, autor de Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida. Consuelo, especializado en duelo y atención espiritual al final de la vida. Una última pregunta. Estaríamos toda la mañana, sí. Me encanta conversar contigo, estaríamos toda la mañana hablando sobre esta realidad que interpela, ¿no? Una última pregunta. Al final de la vida, ¿de qué nos arrepentimos y cómo nos arrepentimos? Si yo tuviese que analizar, recordar casuística, te diría que hay gente que se arrepiente y hay gente que no. Al final de la vida no importa de lo que nos arrepintamos. Al final de la vida importa que nos perdonemos de aquello que nos hace sufrir, y importa que lo verbalicemos a aquellos que necesitaban escucharlo en su momento. He visto morir con caras de felicidad a personas que han atravesado el proceso de enfermedad con mucho dolor gracias a la reconciliación de última hora. Lo hacemos, llamamos a la gente siempre que podemos, al hijo que nos relaciona. Y qué curioso. Parece que estaban esperando para morirse. Qué curioso. Ese hombre que tenía esa inquietud, esa ansiedad, con una medicación tremenda, parece que no le afectaba, que estaba siempre inquieto, siempre... De repente, ha resuelto eso que estaba pendiente, ha dado un abrazo a su hijo después de 30 años y se ha muerto. Y se ha muerto feliz. El arrepentimiento, como cualquier otro aspecto que tiene que ver con lo vivido, puede aflorar o no. Lo importante es darles tiempo para que cada uno ajuste ese final en función de lo que quiere. César Cid, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Continuaremos conversando. Bien.